Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, gracias por estar ahí. Hoy vamos a ver en este video algunos temas vinculados con los signos de puntuación. A mí me parece súper interesante acercarles una mirada más novedosa sobre el asunto, contarles desde 6 miradas diferentes por qué son o no importantes los signos de puntuación. Y bueno, vamos directamente al contenido. En el final les hago un recuento, quédense hasta el final para que vean la síntesis, y después me cuentan abajo del video qué les parece, ¿no? Por supuesto, suscríbanse, los espero y gracias por estar en el canal. Vamos directamente al contenido. Bueno, elegí para la tapa de este video a un personaje que ustedes conocerán, que se le llama el Acertijo. Su nombre es Riddler y bueno, es un eterno enemigo de Batman. Como verán, acá les he puesto algunas versiones del Acertijo, que también en España le dicen Enigma. Lo elegí no solamente porque su traje incluye el signo de pregunta como identificador, sino porque es muy gestual el trabajo de estos actores en las distintas películas. Bueno, el Acertijo sabemos que es un asesino, que es un enemigo de Batman, y bueno, acá tienen algunas versiones del Acertijo de diferentes épocas. Cómo se nota en en las distintas versiones los valores de la época, no solamente la moda, sino las ideas de la época y el clima de época, ¿no? Porque fíjense cómo pasamos del último de Jim Carrey, ¿no es cierto? Este Batman Eternamente, que era realmente un acertijo como más plástico y en algún punto cómico, a este Batman a este acertijo de Batman de este año 2022. Es increíble el paso, ¿no? Cómo ha cambiado la forma de este personaje. No voy a spoilear la película, pero fíjense cómo cambió el signo de pregunta. Es mucho más oscuro el personaje, realmente es trágico. Bueno, miren la película, este personaje está resuelto por Paul Dano. Y ya les cuento por qué también elegí, no solamente porque tiene el signo de pregunta, sino porque tiene algunas características del personaje que tienen que ver con los signos de puntuación. Bueno, ¿cuál es esta característica que me parece interesante? Bueno, este personaje, el acertijo, realmente es un asesino obsesionado por los rompecabezas y por los juegos de palabras, por los acertijos precisamente. Entonces, tiene una característica muy particular en ese sentido sobre lo que es el uso del idioma, ¿no? Así que por eso lo elegí. Además, bueno, en el caso de Jim Carrey, me da pie para contarles que los signos de puntuación son en algún punto signos que atraviesan nuestro cuerpo. Nosotros manifestamos los signos de puntuación cuando leemos y cuando hablamos, en algún sentido, ¿no? Así que podemos decir que la puntuación atraviesa nuestro cuerpo y esto lo vamos a decir junto con un autor que ha publicado hace muy poquito un libro muy interesante sobre este asunto. Bueno, este autor que les comento se llama Mikkelsen y nos dice lo siguiente: cuando hablamos no tenemos la puntuación, pero tenemos la voz y el lenguaje corporal. Y al revés, cuando escribimos, la puntuación expresa de algunas maneras el lenguaje corporal, la voz y el silencio. Así que en ese sentido la puntuación atraviesa el cuerpo. Y evidentemente hay gestos que te hablan de interrogación, hay gestos que te hablan de admiración, también hay gestos que nos pueden hablar de puntos suspensivos cuando dialogamos, ¿no? Entonces acá dice, ¿cómo es que de pronto actuamos como signos vivientes de exclamación? La puntuación como sistema dentro de la escritura se funde con la materia y con la cabeza, nos guía como una voz interna y nos detiene con su condición externa. Van a tener, como siempre, las fuentes de lo que les estoy comentando al final por si les interesa profundizar más, pero acá el primer tema sería que la puntuación atraviesa nuestro cuerpo en el momento en que nos comunicamos. Bueno, este es el libro del que les estoy hablando, se llama Cómo la puntuación cambió la historia y es de este autor, como les cuento, Mikkelsen. Y este libro nos explica cómo y por qué los grafismos permitieron el avance de la civilización. Él nos plantea una mirada muy interesante sobre el uso de los signos de puntuación en el discurso, ¿no? Y le preguntan cómo sería la comunicación sin puntuación. La comunicación sería peor, dice él. La puntuación facilita la comunicación efectiva y precisa.
Veamos algunos temas más vinculados con esto. Bueno, miren el título mismo del libro que él publica, y es interesante este juego, ¿no? Él dice, por ejemplo, no es lo mismo la afirmación exclamativa, donde yo exclamo cómo la puntuación cambió la historia y les puse a propósito los signos de puntuación en amarillo. No es lo mismo eso que la pregunta, ¿cómo la puntuación cambió la historia? Fíjense cómo se modifica el sentido, pero totalmente cuando cambiamos los signos de puntuación. Entonces, ese es el juego que él mismo plantea en el título de su libro. Me parece interesante esa idea, muy coherente y muy clara sobre la importancia, ¿no?, de los signos de puntuación, que te pueden llegar a poner en duda una cosa o afirmarla. Así que eso es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta, y muy hermoso el título de este libro. Bueno, Mikkelsen define a la puntuación como una de las cosas más espléndidas que ha producido nuestra civilización, y la define también como nuestro software. Fíjense el paralelo que el autor nos traza, ¿no? La presencia de estos signos facilitó la comunicación, nos dice. Le dio agilidad al lenguaje y la expandió. La puntuación fue ensayando marcas, 2000 años de historia, ¿no es cierto? Esas marcas se ven en esa historia, y fue arcillando también un sistema coherente que otorgó mucha amplitud a los modos de decir de los distintos alfabetos, porque les agregó maneras sutiles, ¿no? Una misma cosa dicha con distintas puntuaciones, como decíamos en el ejemplo anterior, expresa cosas diferentes. Bueno, un hola, como se los estoy escribiendo acá, no es lo mismo que un hola, ¿no? Por ejemplo, en WhatsApp, si a vos te mandan un hola, así simple, no es lo mismo que un hola con signos de admiración. Y tampoco es lo mismo usar un punto, ¿no? Si yo te digo hola, punto, es una cosa como que termina allí el diálogo. O te digo saludos, punto, estoy cerrando la conversación, ¿no? Esa es la sensación que tenemos, y realmente es así. Entonces, la historia de los signos de puntuación se funde también con la historia de la escritura, de la tipografía, la impresión y el uso de los signos. Así que están vinculadas, están trenzadas estas historias. Así que si te gusta la tipografía y si has leído algo sobre la historia de la escritura y sobre los sistemas de impresión, están absolutamente vinculados los signos de puntuación. Además, desde el punto de vista tipográfico, son hermosos. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí me encantan los signos de puntuación, cómo se trabaja cuando se diseña, incluyendo, por ejemplo, comillas o un asterisco. Es toda un desafío incluir esos signos en un título, por ejemplo, cuando diseñas un póster. Así que no tenemos que pensar estos elementos separados unos de otros, sino todo lo contrario, se fueron gestando de manera conjunta, ¿no? Es interesante. Bueno, vamos a comer niños, vamos a comer niños, un ejemplo sencillo de uso de la coma, cómo nos cambia sustancialmente el sentido. No puedo hablar, no puedo hablar. Fíjense que directamente la coma hace que en ese segundo ejemplo se diga totalmente lo contrario. Así que no hay que desmerecer los signos de puntuación en este sentido. Bueno, ¿qué sucede? Cuando vos vas a corregir la escritura, una vez que escribiste, los signos de puntuación son sumamente importantes. Acá tenés toda una lista de signos de puntuación que podés utilizar y revisar cómo los usaste para ver si lo que estás diciendo es realmente lo que querés decir en el texto, ¿no? Y las funciones de los signos de puntuación son estas 5 que están acá. Estructura el texto, delimita los párrafos y las frases, destaca las ideas, elimina ambigüedades en lo que vos querés decir, modula la respiración, ayuda a que el que lee haga los silencios que tiene que hacer. Esas son las funciones de los signos de puntuación a la hora de corregir tu texto. Ahora, muy bien. También, para ver otro panorama sobre este asunto, José Saramago, que fue Premio Nobel de Literatura en 1998, y desde el punto de vista literario, él se mostró en desacuerdo con el uso de los signos de puntuación, dijo que ni siquiera eran necesarios en algunos idiomas, sobre todo para textos de índole literario o poético, se puede jugar con la ausencia de signos de puntuación, y ustedes pueden buscar textos
que carecen de puntuación y tratar de leerlos, y van a ver qué interesante que es intentar leer un texto que no tiene signos de puntuación. Fíjense qué les pasa, qué les sucede con la respiración, qué les sucede con el significado. Cada vez que lo leen por ahí, lo interpretan de otras maneras. Así que bueno, Saramago en ese sentido planteó de algún modo la duda sobre la necesidad de que existan siempre de manera rígida los signos de puntuación. Comparó los signos de puntuación como recurso literario con las señales de tránsito, y eso está muy interesante, sobre todo para los que nos gusta el diseño. Imagínense que van leyendo un texto y que una coma es un cartel, ¿no es cierto?, para hacer una detención breve allí, y van leyendo y encuentran un punto y ese es un pare, ¿no es cierto? Así que bueno, está excelente, me encanta esta comparación, pero bueno, José Saramago lo que dice es que los signos, todos estos signos que vemos en las señales de tránsito no han eliminado los siniestros viales. Así que bueno, pone un poco en duda el uso de los signos de puntuación. Él dice, él le da la responsabilidad a sus lectores, y eso también es interesante. Él trabaja algunos textos sin puntuación a propósito para que los lectores sean los que armen el sentido. Bueno, esta es una manera literaria y muy válida, por supuesto, de trabajar el asunto de los signos de puntuación. Pero bueno, en cada uno de los géneros hay que ver cómo se utilizan. Si estamos hablando de un texto académico, vas a necesitar los signos de puntuación claramente, porque si no, no se va a poder construir ese texto como tiene que ser, digamos. Bueno, entonces vamos a ver acá esas 6 respuestas que yo te prometía sobre si son importantes o no los signos de puntuación. Vos verás qué te parece, ¿no? En el primer punto hablábamos de que la puntuación atraviesa el cuerpo, y en ese sentido son innegables, digamos, uno lee y toma aire y se expresa y hay una vinculación entre los signos de puntuación y los gestos. La segunda habla de la puntuación como una herramienta que facilita la comunicación, que la hace más efectiva, más precisa. Me parece que eso también es cierto si lo vemos en el WhatsApp. Aunque sea esa pequeña comunicación que podemos intercambiar, nos habla claramente de los signos de puntuación, ¿no? Después, bueno, Mikkelsen define la puntuación como nuestro software. Fíjense la importancia que le da. Obviamente que los signos de puntuación son convenciones, y las convenciones pueden modificarse, pueden cambiar, pueden agregarse nuevos signos o combinarse de una manera diferente. Todo eso, bueno, porque el lenguaje está vivo y puede mutar y puede adecuarse a nuevas necesidades. Así que eso está muy bien, pero son convencionales, ¿no? Son acuerdos a los que vamos llegando con nuestro idioma de manera tal de poder comunicarnos. Y el sistema, digamos, de puntuación es coherente y le da una amplitud de modos de decir a distintos alfabetos. Eso es así, eso hace que sea importante. Y el último punto es lo que Saramago nos aporta, que es que la puntuación es la señalización del texto. Así que bueno, yo creo que hay que ver según qué género, con qué género de textos trabajes. No es lo mismo hacer un poema que hacer una novela o que hacer un texto académico. En cada caso, los signos de puntuación tienen su rol y sus funciones, y también es importante que los tengamos en cuenta y que no los desconozcamos, porque cuanto más sepamos, más podemos comunicar efectivamente. Bueno, aprende las reglas, como decía Picasso, ¿no? Como un profesional, entonces podrás romperlas como un artista. Eso decía Picasso, por ahí lo podemos tener en cuenta. Si sabemos usar los signos de puntuación en todas sus variantes, tenemos más riqueza a la hora de comunicar. Bueno, acá tienen un ejemplito más que les dejo, ya que hablamos de señalización. No cazar animales. Bueno, es interesante esta doble lectura que se puede poner acá. Evidentemente alguien ha intervenido este cartel. Una coma, un signo de pregunta, un punto pueden modificar sustancialmente el significado de un texto, ¿no? Entonces yo ahora te invito a escribir abajo de este video otros ejemplos que vos veas y que te hayan interesado o que puedas encontrar buscando sobre textos que se modifican si tienen distintos signos de puntuación, ¿no? Que se modifica su sentido o se pueden leer de otras maneras, como el ejemplo que te pongo acá. Así que poneme abajo del video si querés un conjunto de ejemplos y vamos compartiendo estas ideas sobre la puntuación, a ver qué te parecen
y podemos trabajar con ellas. Bueno, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, gracias por acompañarme. Es hermoso construir este canal con ustedes y bueno, siempre les agradezco que estén allí. Les dejo fuentes, ¿sí? Como siempre. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí. Chao, chao.